Hola, ¿cómo están, querida audiencia? Pues fíjense que hoy, en el Minuto Cuántico con Antimio Cruz, les tenemos un programa dedicado a la Virgen de Guadalupe, a nuestra patrona de México y patrona en muchos otros países. Y queremos hablarle un poquito más desde el punto de vista científico, antropológico, que Antimio ha preparado este programa muy especial porque además ya viene el aniversario de la Virgen de Guadalupe y bueno, muchos de nosotros somos guadalupanos y aunque otros no lo sean, hay una investigación muy interesante sobre esta Virgen. Acompáñenos y ahorita regresamos. Buenos días, Antimio, ¿cómo estás? Alex, buenos días, pues feliz de poder platicar nuevamente contigo y poder estar en contacto con el auditorio de las Perlas del Mar, aquí desde la Ciudad de México, enviándoles un saludo con mucho cariño, con mucho afecto hasta allá, hasta Toronto. Y pues comentarles que aquí en México ya se respira desde hace algunos días el ambiente de la celebración del aniversario de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, independientemente de que las personas que nos escuchan sean creyentes o no creyentes, es un fenómeno cultural y antropológico muy interesante de estudiar. Yo, como reportero de ciencia, he leído muchos documentos de ciencias sociales, de personas que estudian el fenómeno, y es realmente muy importante poder comentar que esta devoción que hace que cada año, el día 12 de diciembre, lleguen hasta 5 millones de seres humanos a la Basílica de Guadalupe, tiene una serie de explicaciones y conexiones con lo que es la psicología y el origen del pueblo mestizo de la nación mexicana y por extensión a muchos países latinoamericanos y muchos países incluso de Asia. Yo quisiera comentarles un poco, para poner en contexto, para quienes no conozcan un poco la historia que da origen a la devoción guadalupana, que el encuentro, la historia que da origen a la devoción por la Virgen de Guadalupe ocurre en el año 1531, es decir, dentro de unos pocos años, dentro de aproximadamente 18 años, se cumplirían 500 años de el culto hacia la Virgen de Guadalupe. El protagonista de la historia fue un indígena, Juan Diego, que en ese momento tenía 57 años de edad, no era tan joven ya cuando él, de acuerdo con un libro, el documento escrito más antiguo es un libro que se llama el Nican Mopohua. El Nican Mopohua narra la historia de cómo Juan Diego se encuentra en el cerro del Tepeyac, tiene una visión, se encuentra con la Virgen, una Virgen morena. Esto ocurre en los años en que se está arraigando, digamos, en la cultura indígena toda la doctrina católica. Ella le pide que se construya un santuario en el lugar donde él la observa, que es el cerro del Tepeyac. Él va con el obispo en ese momento de la Nueva España, el obispo Zumárraga, le hace esta petición, el obispo pues le niega, le pide más pruebas y cuenta, digamos, la historia de origen, que se le vuelve a aparecer la Virgen de Guadalupe y le dice que vaya al extremo, digamos, del cerro del Tepeyac a recoger unas flores que va a encontrar ahí, y él encuentra rosas que era una flor que no existía en México, que no se daban en esa zona árida. Él las envuelve en su tilma, una tela que cubría su ropaje, y al llevársela al obispo, no solamente
caen las rosas, que era una flor fuera de lo común, sino que aparece impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta imagen que actualmente se resguarda en la villa, y que la villa, que es el lugar donde está la Basílica de Guadalupe, y de la cual se desprende uno de los primeros datos que yo quisiera comentar y comentar al auditorio. Una de las grandes interrogantes a nivel científico acerca de lo que es la Virgen de Guadalupe es justamente este ayate donde está la imagen, la tela que originalmente se dijo que era un producto hecho con fibra de agave. El agave es una de estas plantas desérticas que existen en México. Esta fibra debería descomponerse rápidamente, pues incluso se han hecho otras reproducciones en ese mismo material y se pudren rápidamente. Este es uno de los grandes temas o de las grandes interrogantes a nivel científico: ¿cómo es posible que una tela hecha de fibra de agave se haya mantenido con buenas condiciones en un periodo de alrededor de 480 años hasta este momento? Se hizo también un estudio acerca de la pintura desde 1666, o sea, poco después de que apareció, se le han hecho diferentes estudios. La Iglesia Católica es muy reservada para que alguien llegue e intervenga directamente en la tilma, en el lugar donde está pintada la Virgen. Sin embargo, se ha identificado estas fibras de agave que no se han deteriorado, lo cual ya es pues un hecho importante, un hecho fuera de lo común. Pero también otra de las cosas que se ha observado es que esta tela no tiene abajo de la pintura una preparación, es decir, no es una pintura al óleo o una pintura al temple, como otras imágenes religiosas que han persistido, porque en esos casos se tiene que hacer una preparación de la tela sobre la cual hay el pigmento. Se hizo también ya un estudio químico de los componentes que tienen, de los cuales está hecha la pintura, y lo que se ha observado es que hay varios componentes de calcio, es decir, una especie de capa como parecida a la cal, pero también se han encontrado otros componentes como hollín de pino y algunos pigmentos vegetales con colores verdes, colores blancos, colores rojos, y también se han encontrado algunos componentes de polvo de oro. Hasta este momento es lo más que se ha podido penetrar, digamos, a la estructura física de esta pintura, y en los últimos años, poquito antes de que llegara el año 2000, el propio Arzobispado de México hizo un encargo para que se hiciera un estudio a través de fotografías y se pudiera identificar si había retoques. Sí se encontraron retoques. De hecho, se encontró que a lo largo de los últimos 480 años se ha intervenido 2 veces a la pintura original. Es decir, sí hay brochazos principalmente en el rostro. De hecho, la propia Iglesia Católica Mexicana reconoció que en una de esas intervenciones se le hicieron las facciones más indígenas, puesto que la pintura original, que está más al fondo, es decir, la primera capa de lo que fue la pintura, tiene rasgos más europeos parecidos a la Virgen de Guadalupe, que la primera Virgen de Guadalupe en realidad viene de España, de la zona llamada Extremadura. Entonces se identificó que hubo un retoque para hacerle los rasgos más indígenas, y por otro lado también se identificaron algunos otros trabajos en la parte de las manos. Sin embargo, donde se ha visto que no hay retoques y donde todavía no está muy bien explicada la técnica de pintura es en la parte del manto y todo lo que envuelve a la Virgen. Estos son algunos datos que tienen que ver un poco con historia, un poco con ciencia, pero el gran fenómeno antropológico que también es estudiado en México es las causas y orígenes de estas grandes movilizaciones de personas
que llegan a la Ciudad de México, muchos de ellos desde distancias muy largas, 2.000, 3.000 kilómetros. Algunos llegan en autobuses, se bajan en la orilla de la Ciudad de México y caminan. Otros llegan caminando desde cientos de kilómetros, principalmente de las entidades más cercanas, y otros tantos en bicicleta. ¿Qué significa para ellos la devoción a la Virgen de Guadalupe? En el caso de los hombres, en las grandes peregrinaciones que se hacen a pie o en bicicleta, es un rito de iniciación. Un jovencito que en una comunidad es considerado un adolescente, digamos de 13, 14 años, en el momento en el que hace toda la peregrinación hasta el santuario de la Virgen de Guadalupe, ya es considerado como un hombre adulto dentro de su comunidad. En el caso femenino, tiene mucho que ver con encomendar su propia fertilidad a la Virgen. Muchas jovencitas también que están pasando de niñas a adolescentes o de adolescentes a mujeres, acuden también como una manera de pedir fertilidad, pedir encontrar una buena pareja, y al final de cuentas lo que une a todos y lo que es el origen también de de la historia guadalupana es protección y consuelo. Son los valores que más se llegan a pedir en estas expresiones, que realmente son una festividad fuera de serie, donde se presentan elementos indígenas, elementos españoles y elementos del México contemporáneo. Esta es una fotografía, quizá con muchos datos, disculpa si me extendí, pero realmente de un fenómeno social, antropológico, religioso, muy complejo, que pervive en México y que se extiende hacia muchos otros países, que si quieres después te mencionaré. No, pues es que no es para menos. La Virgen de Guadalupe es un fenómeno grandísimo. Digo, todos los mexicanos que crecimos en México, la recordamos, sabemos, nuestros padres nos llevaron a esas peregrinaciones en algún momento, también caminamos. Una de las cosas que siempre que es lo que más te encuentras dentro de la parte de la ciencia, que según los científicos o las personas que tuvieron acceso a investigar la pintura de la Virgen, fue sus ojos, la silueta de sus ojos. ¿Qué me dices de eso? Así es uno de los puntos que más se ha estudiado, porque aparentemente en la retina de sus ojos, en el brillo de sus ojos, podría verse el reflejo de Juan Diego. Es uno de los focos de la investigación. De hecho, se le han tomado muchísimas fotografías, y una parte importante también es que justamente los ojos son de las partes que no tienen ningún retoque, que no han sido alteradas, digamos, después de 480 años, o 483 años, 482, perdón. Entonces, encierra también no me gustaría hablar de misterio, porque pues en el lenguaje científico pues no se puede hablar exactamente de un misterio, pero sí, digamos, una interrogante muy grande, y que tiene también, es una de las fuentes de mayor atracción, mayor enigma, y que despierta mucho el interés de historiadores del arte y también de químicos y restauradores, ¿no? La parte de los ojos es la parte quizá más poderosa en cuanto a la imagen, y también pues más inexplicable hasta el momento desde el punto de vista científico. Claro, y bueno, también estas multitudes de mujeres que se han basado mucho en la Virgen de Guadalupe, poniendo como que la sumisión, un símbolo de sumisión a la mujer por varios años, que ahora la Virgen de Guadalupe en varios países, en Estados Unidos y Canadá, que es en los países que más he estado yo, la han caracterizado como una liberación, y la pintan en de muchas maneras, sin el manto, trabajando, corriendo. Bueno, tú tienes vírgenes de Guadalupe personificadas en todo, mujeres poderosas en todo, y eso es mucha la expresión de los artistas. Antimio, te quería preguntar, fíjate que también los indígenas nos han dicho esta parte de que la Virgen de Guadalupe
pudiera ser Tonantzin, una mujer indígena con poderes espirituales que curaba a la comunidad en aquellos 500 años antes de que ella existiera. ¿Tienes alguna información de eso? Sí, desde luego es un tema muy interesante, porque efectivamente el lugar donde aparece la Virgen de Guadalupe, de acuerdo con la narrativa, es el mismo lugar que era el centro de adoración y de devoción religiosa para la que era la madre de los dioses en todo lo que es la mitología prehispánica, específicamente en la mitología náhuatl. Tonantzin, que puede ser traducida como nuestra adorable madrecita, es la madre de los dioses furiosos, del dios de la guerra, Huitzilopochtli, del dios de la lluvia, Tlaloc, de todos los dioses. Ella es como la madre piadosa o la madre protectora. En un Olimpo, si me permites compararlo con los griegos, en un monte Olimpo, donde hay mucha furia, la diosa de la clemencia y la diosa de la fertilidad era Tonantzin. Y en el mismo lugar donde se adoraba a Tonantzin, la diosa madre o la madre de los dioses, es el mismo lugar donde se manifiesta la Virgen de Guadalupe. Hay un elemento importante que me gustaría comentarte, si me permites, sobre el nombre de Guadalupe. O sea, ¿por qué la Virgen de Guadalupe se aparece en México, siendo que ya existía en España, en Extremadura? Y una de las explicaciones que se ha dado es que en realidad, cuando ella habla a Juan Diego, que le habla en idioma náhuatl, ella no dice que se llama Guadalupe. De hecho, en el lenguaje náhuatl no existe la letra G ni la letra D. O sea, no podría haber dicho ella soy Guadalupe, sobre todo si le habló en náhuatl. Entonces, lo que se ha estudiado etimológicamente, y también hay estudios sobre esto muy profundos aquí en la Universidad Nacional, es que posiblemente la manera como ella se presenta es como Tecuatlazupe, y los españoles lo escuchan como Guadalupe, pero Tecuatlazupe significa en náhuatl la que aplasta la cabeza de la serpiente, lo cual habla efectivamente de una deidad guerrera, una deidad combatiente, y que se conecta con lo que tú explicabas, de cómo en los Estados Unidos, en Canadá y también aquí en México, se le ve también como protectora de la mujer que lucha, de la mujer que trabaja, de la mujer que se defiende. Esta es Tecuatlazupe o Guadalupe, la que aplasta la cabeza de la serpiente. Wow, qué interesante, qué buena información nos has traído, Antimio. Creo que nuestra audiencia va a apreciar esta información de la Virgen de Guadalupe, y que tal vez ahora que sabemos un poco más, digo, Antimio, ¿tú eres guadalupano? Sí, yo pues siempre que puedo voy, me gusta mucho acudir a la Basílica de Guadalupe. Yo soy muy amo mucho todas las expresiones culturales mexicanas, y el poder y la devoción, la fe que se nota en las personas es una energía que, aunque uno no sea totalmente practicante, te conmueve, te llena de energía y te permite ver que el conocimiento no es nada más la ciencia dura, la ciencia exacta y la ciencia fría. A través de la devoción hay otra manera de conocer, otra manera de sentirse en contacto con el mundo que es superior, es impronunciable, por decirlo de algún modo. Claro, y digo, 5 millones de personas deseando lo mejor para el mundo, qué mejor energía que esa, y qué mejor energía a través de estas peregrinaciones, de este aniversario de nuestra Virgen de Guadalupe. Antimio, muchas gracias por esta información. Gracias a ti, Alex, y gracias a todo el auditorio de Las Perlas del Mar, que nos dedica algunos minutos para escucharnos y acompañarnos. Les mando un saludo muy fuerte y un abrazo cálido desde la Ciudad de México. Hasta la próxima, amigos. Gracias.